cómo funciona el cerebro de un bilingüe? Un cerebro bilingüe trabaja de forma diferente. Pero, ¿exactamente cómo? Vamos por partes. Lo primero será definir qué es lo que entendemos por ser bilingüe. Por un lado, tenemos la definición del lingüista Leonard Bloomfield, quien señala que un bilingüe es el que domina una lengua secundaria con la misma habilidad que su lengua materna. Otro lingüista de renombre, Jim Cummins, quien no es tan estricto y señala que un bilingüe es aquel que puede mantener conversaciones en una segunda lengua. Sea como sea, lo cierto es que un bilingüe tiene que ser capaz de mantener conversaciones en cualquiera de sus dos idiomas de manera indistinta. En este punto, tendremos que preguntarnos lo siguiente: ¿puede cualquiera ser bilingüe? La respuesta es sí. Sin embargo, depende de algunos factores que sea más o menos complicado para cada quien. Lo primero, para quienes nos ocupamos de temas educativos, es considerar los centros cerebrales que se encargan de procesar y producir el lenguaje. Y estos son el área de Broca, que coordina la producción del habla, y el área de Wernicke, que posibilita la comprensión de las palabras. Y ojo, ambas áreas terminan de formarse a los 13 años. A partir de esa edad, aprender un nuevo idioma se pone cada vez más complicado. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Podemos ser bilingües a los 20, a los 40, incluso a los 60. Es solo que pues será cada vez más complicado porque la plasticidad de estas áreas es mucho menor. Habría que someterlas a un nivel de estudio y de repetición mucho mayores que lo que necesita un cerebro de 10 años o de 5, lo que significa que toca entrenar más. En cualquier caso, la clave de todo esto está en el núcleo caudado del hemisferio izquierdo. Esta parte es una estructura subcortical vinculada a dos funciones clave: al movimiento y a la memoria y aprendizaje. Según los estudios, esta parte del cerebro procesa el contexto de cada situación que se vive. De alguna manera se puede hacer un símil con un interruptor que decide qué idioma usar dependiendo del contexto en el que estamos. Si estás con tus abuelos que solo hablan una lengua distinta al español, puedes utilizar la lengua con ellos de manera práctica para comunicarte. Si vas a escribir un ensayo para un examen, pues utilizarás la lengua que se usa en la escuela, por lo general en este caso el español. Esta forma de pasar de un idioma a otro con un solo clic conlleva a cambios muy importantes, donde funciones como la memoria, la atención y planificación se intensifican de forma colateral. Esto fue lo que demostró la prueba de flancos. En alguno de estos estudios se monitoreó el cerebro de los participantes mediante imágenes tomadas por resonancia magnética.
Las imágenes mostraron que el núcleo cingulado y la corteza caudal del hemisferio izquierdo en los no bilingües necesitaron hacer un esfuerzo extra. De alguna manera, así se prueba que el bilingüismo no solo potencia las habilidades comunicativas personales, también lo hace con otras habilidades que nada tienen que ver con la comunicación, pero que dependen de áreas cerebrales conjuntas. Otros estudios señalan el cerebro bilingüe te vuelve más eficaz, más flexible y adaptativo. Te permite tomar decisiones de forma más rápida y acertada. Otro ejemplo de esto se encuentra en el estudio de Ellen Bialystok, quien reunió a un grupo de bilingües y monolingües, quienes tenían que realizar prácticas en un simulador de conducción. Una vez instalados, se les asignaron funciones extras que tenían que realizar mientras conducían, como consultar un mapa, mandar un SMS, comer un trozo de pizza. Una vez iniciado el ejercicio, los bilingües se despistaron un poco y dieron un frenazo por aquí, un volantazo por allá, pero la cosa no fue a más. No hubo accidentes ni grandes sustos. Pero con los monolingües pasó más bien lo contrario. De haber sido una situación real al volante, unos cuantos no lo hubieran contado. Y todo esto se traduce de manera física en más materia gris en el cerebro. La materia gris es un tejido que está relacionado con el procesamiento de la información. Esta función de la materia gris ha sido objeto de múltiples pruebas e investigaciones. Hace unos años, la revista Cerebral Cortex, junto a un buen número de bilingües y monolingües, para medir el volumen de materia gris de cada uno. Y bueno, los resultados fueron incontestables. Dominar 2 idiomas es sinónimo de tener más materia gris en las regiones frontal y parietal del cerebro. Una nueva cuestión que se preguntaron los investigadores es si da lo mismo cuáles sean los idiomas que hables. Que si da lo mismo, por ejemplo, hablar español e inglés, o inglés y japonés, o español y chino. Como se pueden imaginar, no hay una diferencia sustantiva. Pero lo que sí se observó a través de nuevas investigaciones es que cada idioma activa una región distinta del cerebro. Por ejemplo, aprender chino desarrollará el cerebro de manera distinta que si, como hablantes de español, estudiáramos un otro idioma de origen latino. Y es que el mandarín es un idioma tonal, lo mismo que el zapoteco. Esto quiere decir que cambiando del tono, una palabra puede significar algo diferente. La palabra ma, por ejemplo, puede ser madre, marihuana, caballo o insultar. En zapoteco lo mismo, tenemos la palabra yaj, 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 que pueden ser flor, piedra, lluvia, dependiendo de la entonación y del contexto. Esto hace que varias regiones del hemisferio derecho entrenen en paralelo algo que no consiguen una combinación, por ejemplo, de español y portugués o de español e italiano. Ahora ya lo sabes, conocer más de una lengua, estudiarla, comunicarse en ella, disfrutarla, ofrece ventajas insospechadas. Gracias por su atención. Si quieres saber más, ahora podemos conocer algunos otros detalles que presenta la BBC en una breve cápsula sobre el tema.
Los cerebros de las personas bilingües son físicamente un poco distintos de los de las personas monolingües. Hay ciertas parcelas del cerebro relacionadas con el lenguaje que son más robustas o que cambiaron en su forma de conexión con otras. Y estos cambios físicos son una consecuencia del uso repetitivo de las herramientas que nuestro cerebro utiliza constantemente para interpretar todo lo que nos rodea y que se llaman procesos cognitivos. Los 4 básicos son la percepción, la memoria, la atención y la emoción. Pues al hablar o vivir en varios idiomas se ejercitan más esos procesos cognitivos y eso deja marcas físicas en nuestro cerebro. Ahora, es muy importante matizar aquí que estas diferencias son pequeñas y no quieren decir que el cerebro de un bilingüe sea mejor en general que el de un monolingüe. Los dos son igual de buenos para la vida. Para entenderlo, imagínate si comparáramos, por ejemplo, los brazos de una tenista con los de una deportista general. Las dos van a tener unos brazos musculosos y fibrosos igual de útiles para la vida cotidiana. Pero es que la tenista, además, seguro que va a tener un brazo más fuerte que el otro, porque tendrá un brazo dominante que ejercita más. Pues con el cerebro pasa algo parecido. Pues los científicos han notado en el laboratorio algunas diferencias funcionales entre bilingües y monolingües. Y en general, hasta los más escépticos con respecto a las supuestas ventajas del bilingüismo aceptan que hay 3 ámbitos cognitivos en los que los bilingües tienden a desempeñarse mejor. Y para explorarlos hablamos con el neurocientífico español Jon Andoni Duñabeitia. El primero, los bilingües tienen una mayor capacidad de memoria operativa o memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una habilidad del ser humano para mantener una serie de elementos y trabajar con ellos durante un tiempo muy corto en el cerebro. Por ejemplo, en unas pruebas de laboratorio, todos los participantes tenían una capacidad parecida para memorizar una secuencia aleatoria de números. Pero cuando los científicos les pidieron que dijeran esos mismos números en el orden inverso, que es más complejo, los bilingües sí eran un poco mejores. Las personas bilingües, dado que se enfrentan a situaciones contextuales, conversacionales un poquito más duras o difíciles que las personas monolingües, parece que desarrollan de una manera un poquito mejor esta memoria operativa o memoria de trabajo, con lo cual son capaces de mantener en memoria operativa más elementos y además el trabajo que realizan con estos elementos es significativamente mejor que el que realizan los monolingües. Vamos ahora con la segunda diferencia operativa. Los bilingües muestran una mayor capacidad para tomar la perspectiva de otra persona. Ojo, no hablamos aquí de empatía, sino de una capacidad más situacional, de poder ver la realidad desde otros ángulos. Tienen que ser seres sociales, contextualmente muy ágiles, para saber cuál es la lengua dominante en este momento, cuál es la lengua en la que la otra persona quiere comunicarse y cuál es la lengua de las que yo tengo en mi repertorio que debería utilizar en este momento. Esto se llama los procesos de toma de perspectiva y las personas multilingües han demostrado desde los niños hasta las personas más mayores ser capaces de tener mejor toma de perspectiva que las personas monolingües. Hay un matiz en todo esto y es que estas diferencias funcionales que se observan en el laboratorio no necesariamente se traducen en ventajas para la vida general o para el trabajo. Pero sí hay un ámbito en el que estas diferencias podrían tener un impacto concreto y positivo para todos. Y eso nos lleva a la tercera diferencia de un cerebro bilingüe, que tiene que ver con un área de investigación muy reciente. Y es que el cerebro bilingüe muestra una mayor reserva cognitiva. En otras palabras, que tiende a envejecer mejor, porque puede compensar más el deterioro que ocurre naturalmente cuando nos hacemos mayores. Lo interesante aquí es que los científicos también están observando que las personas bilingües se enfrentan en mejores condiciones a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Es decir, si la enfermedad va a llegarte o un poco más tarde o sus síntomas puede que sean un poquito menores. Y esto se debe principalmente al incremento de la reserva cognitiva de las personas bilingües frente a las monolingües. En el caso de las demencias, por ejemplo, los resultados muestran de media unos 4 años y medio de diferencia en la aparición de los primeros síntomas. Ahora, si no creciste en un ambiente multilingüe, no te desanimes, porque parece que no hay que ser bilingüe de cuna, desde que uno es bebé, para beneficiarse de cierto efecto protector frente al envejecimiento. También se observó en personas que aprendieron un idioma después de otro. De hecho, según Duñabeitia, el esfuerzo mental de aprender una segunda lengua en la edad adulta, incluso en la tercera edad, cuando tu cerebro es monolingüe, es enorme y eso también podría tener un efecto positivo.
Ahora, los científicos también observaron en el laboratorio dos aspectos que podríamos considerar como microinconvenientes de ser bilingüe. El primero es que los bilingües pueden tardar unos milisegundos más que los monolingües en encontrar la palabra que buscan. Es como si el cajón en el que tuvieran que buscar estuviera más lleno de cosas. Y la segunda es que, en términos generales, los bilingües tienden a manejar un vocabulario un poco más reducido en sus dos lenguas que los hablantes monolingües. Pero lo que está claro es que no hay ninguna desventaja cognitiva por hablar varios idiomas, así que ya sabes, nunca es tarde para ponerse con otro.